Buenas noches, ¿cómo están todos? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una sesión de nuestros webinars que estamos haciendo para compartir información de valor sobre la prevención de la COVID, especialmente en estos tiempos en donde todos tenemos que cuidarnos y saber cómo protegernos, y especialmente un tema como el que vamos a tratar la noche de hoy, que es entender a estos pacientes que tuvieron una situación de enfermedad grave, que estuvieron internados en las UCI y pudieron haber generado secuelas por esta enfermedad. Para hablar de este tema, hoy el doctor Hugo Manrique nos va a presentar a su invitado especial, pero antes quiero darle la bienvenida a nuestro equipo de Cacao Móvil, la plataforma aliada, que también está acompañándonos en la sesión del día de hoy. Álvaro, bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros. Hola, Yesidet. Buenas tardes, qué grato estar acá nuevamente compartiendo con todos ustedes. Para mí y para Cacao Móvil siempre es un gusto estar en estos eventos porque siempre aprendemos algo, ¿no? Entonces, pues eso nos permite seguir en pro del bienestar y el desarrollo de los productores con quienes trabajamos. Así es, muchas gracias por la oportunidad de compartir esta información con todos los productores de cacao que nos escuchan y nos están viendo a través de la cuenta de Facebook de Cacao Móvil. Ahora sí, para ya iniciar, disculpen el retraso con el que iniciamos hoy tratando de hacer la conexión en las dos plataformas, pero ya vamos a darle la bienvenida al doctor Hugo Manrique para que nos pueda presentar formalmente a nuestro invitado del día de hoy. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jessibel. Muy buenas noches, Álvaro. Amigos que están ingresando directamente a la sala Zoom que hemos preparado el día de hoy, como también a todos aquellos que se van a conectar a través del enlace en las plataformas Facebook, tanto de Cacao Móvil como de Ven Informado. El día de hoy, ¿no?, como parte de toda una secuencia de temas, todos relacionados a lo que hoy en día sigue siendo una crisis sanitaria, la COVID-19. Estamos en una fase, no sabemos si de retroceso, de retirada, de superar esta crisis probablemente ya en los últimos meses de la misma, pero ya tenemos que mirar hacia el futuro. Y el día de hoy nos toca abordar una temática muy especial. Aún así, la pandemia se retire, aún así deje de ser una crisis sanitaria, va a dejar entre nosotros una serie de impactos sociales, económicos, culturales y por sobre todo de salud. Y tenemos un tema muy especial, lo hemos titulado El impacto de haber sobrevivido a la COVID-19. Para desarrollar este tema tengo a bien presentarles a alguien que yo estoy seguro todos conocemos acá en el Perú. Es uno de los líderes de opinión más firmes y más presentes en lo que ha significado la respuesta nacional contra la COVID-19 desde que iniciamos esta crisis a inicios del año 2020. Me refiero al doctor Ciro Maguiña, a quien tengo el gusto de saludar. Muy buenas noches, Ciro. Qué gusto y qué privilegio que nos estés acompañando en este momento. Gracias, Huguito, y gracias a todos los colegas que nos ven y las personas que nos van a escuchar. Y con mucho gusto me avisaste con tiempo y he preparado una agenda para compartir un poco de una enfermedad que no ha terminado y no terminará, ¿no? Y creo que ese es un poco el mensaje que hay que dar, y siempre con optimismo, siempre aprendemos todos los días. Incluso ayer estaba sacando información nueva revela cómo en el COVID nos ha dado lecciones permanentemente, a favor o en contra, marchas y contramarchas. Entonces, gracias por tus palabras y espero satisfacer con un lenguaje accesible al público, y obviamente hemos sido partícipes del combate en vivo, incluso hemos enfermado yo y mi familia, el Colegio Médico enfermó casi todo el comité ejecutivo, han muerto más de 580 médicos, como 300 enfermeras, o sea, estamos pagando las consecuencias de una enfermedad en el mundo, no solo en el Perú, y por eso es bueno estos webinars con esta institución
para difundir un poco lo que hemos compartido y aprendido. Inclusive el Colegio Médico, en el momento más difícil, en el centro de convenciones formamos una sala de rehabilitación para estos pacientes, colegas que habían estado en UCI, de muchos de provincias que trajimos a salvarle la vida y los rehabilitamos precozmente, ¿no? Es un gesto que hicimos con los fondos que tuvimos, una experiencia de solidaridad, porque pudimos hacerlo gracias al apoyo de los propios colegas. En fin, vamos a compartir un poco lo que es la literatura y lo que hemos visto a nivel incluso personal con colegas y amigos. Por supuesto que sí, mi estimado Ciro. Permíteme leer un poco, pero de una manera tan resumida, una formidable hoja de vida profesional de uno de los mayores líderes de opinión que tenemos en la infectología peruana. Vamos a hacer una semblanza muy resumida de nuestro invitado de hoy, el doctor Ciro Maguiña, que es médico especialista en enfermedades infecciosas y medicina tropical, como también en dermatología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor en medicina, docente principal pre y posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, académico en número de la Academia Nacional de Medicina, es autor de más de 200 trabajos científicos publicados en diversas revistas indexadas del Perú y del mundo. A la actualidad, 6 libros publicados sobre diversas enfermedades infecciosas y tropicales que son de lectura obligatoria para la formación de especialistas y de médicos en diferentes facultades de nuestro país de Latinoamérica. Fue vicerrector de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales y fue decano nacional del Colegio Médico del Perú. En líneas generales, podríamos decir que el doctor Ciro Maguiña es uno de los más eminentes especialistas de la infectología y medicina tropical del Perú y a nivel latinoamericano. Durante la pandemia se convirtió en uno de los mayores líderes de opinión durante las fases más dramáticas de la actual pandemia por la COVID-19, siendo un referente a ser consultado por todos los medios masivos de comunicación del Perú. Una semblanza muy pálida, por cierto, de nuestro invitado. Y rápidamente, ¿qué nos convoca el día de hoy? El tema que anunciamos. El impacto de la COVID-19 en quienes lograron sobrevivir. Y cuando hablamos de sobrevivientes, tenemos que referirnos a quienes lograron salir adelante de las formas más graves de la enfermedad después de haber ingresado a una unidad de cuidados intensivos, de haber sido intubados con un coma inducido y que sobrevivieron. Pero ya existen evidencias sucesivas de que muchos de ellos probablemente queden con secuelas de diferente calibre, de diferente intensidad, que probablemente signifique un reto para la salud pública y para la respuesta de los países a fin de rehabilitarlos, de ayudarles a llevar una mejor calidad de vida. Y uno se hace una serie de preguntas, por ejemplo, sobre con qué frecuencia realmente quedaron las personas que sobrevivieron, porque así lo llamamos, sobrevivientes, con qué frecuencia han generado secuelas o van a generar secuelas en el tiempo. Uno se pregunta qué tan graves fueron estos efectos residuales para la calidad de vida de aquí en adelante y cuáles son sus posibilidades de reinsertarse a sus vidas, a sus familias, cuál es su calidad de vida hacia más adelante. Esta y otras preguntas que han surgido de las redes sociales, tanto de nuestro proyecto como de la comunidad en general, están aquí como necesitando de repente algunas respuestas que le vamos a solicitar al doctor Ciro, que nos ayude a resolverlas, porque es una mirada hacia el futuro. Doctor Ciro, lo dejo con el auditorio. Muchas gracias, mi estimado amigo, colega Huguito Manrique. Bueno, obviamente, el primer comentario en relación al webinar de esta noche es cuánto aprendemos del COVID y un tema que al comienzo era un tema solamente diciendo o vives o mueres y las secuelas no eran consideradas como un tema importante. Y van a ver a lo largo de esta conferencia cómo fueron apareciendo secuelas, enfermedades nuevas y mecanismos conocidos tipo inmune que explican parte de las complicaciones de las secuelas. He puesto así una actualización de este virus, digamos, muy cambiante, muy dinámico, y
las cifras ustedes lo conocen, ¿no? Y a pesar que es una pandemia extremadamente grave, la letalidad no ha sido tan alta como hubiéramos pensado con otras letalidades, comparado con muchas pandemias pasadas, ¿no? Pero ustedes ven cómo hay continentes que han tenido una, dos, tres, cuatro olas. Sorprendentemente, África es un tema que los epidemiólogos no tienen una explicación, no ha tenido tanta cantidad. Hay muchos factores, dicen falta de información, en fin, pero sorprende el tema de África que algún momento va a tener que, pero Europa ha sido muy castigada, igual que Asia como continentes, pero en concreto la letalidad no ha sido tan alta, salvo en un grupo de riesgo que ustedes saben, ¿no? Y lo más importante es que gracias a las vacunas y todo lo que ustedes ya conocen, en las últimas olas prácticamente la letalidad ha bajado de manera importante, gracias a todo lo que ustedes ya han debatido. Y ustedes ven en este cuadro, ¿no? Cómo la letalidad, digamos, en realidad en el adulto mayor siempre ha sido muy alta, ¿no ven? Siempre de 30 a 50 en el año 20, de 4 a 35 en los más de 60, y luego el 21 fue algo parecido, y el 22 como baja de manera notable, ¿no? Dice, los grupos de riesgo, que son diabéticos, hipertensos, son los que van a o morir o complicarse. Ese es el mensaje que ahora se ha confirmado, pero la letalidad, eso es irreversible a si la vacuna y el aprendizaje de las complicaciones. No echemos que solo es la vacuna, porque hay gente que con las 3 vacunas ha muerto, pero detrás tenía muchas complicaciones. Incluso gente que salió de un COVID y volvió otro COVID y se murió. Y eso lo hemos visto con colegas y amigos y parientes. Solo quiero recordar la historia. La historia es muy interesante. Yo enseño historia de la medicina hace años, es aparte de mi hobby, porque la historia nos enseña lecciones. Comencemos con la tuberculosis, una enfermedad que si bien ha bajado la mortalidad, ¿cuántos de los pacientes que sobreviven tienen bronquiectasia, tienen fibrosis, tienen abscesos, tienen su capacidad restringida, hay patrones restrictivos? Es decir, tiene una serie de secuelas y de eso a veces el paciente ya no puede trabajar. Y tuberculosis hay todavía millones en el mundo. En Perú baja un poco la incidencia, es cierto, igual que el mundo, pero tenemos todavía secuelas a veces hasta graves. El herpes zóster, que es muy frecuente en los adultos, ahora vemos mucho en gente joven inclusive, se asocia mucho al VIH históricamente, pero muchos quedan con una neuralgia que dura semanas, meses y años. Yo tuve alguna vez un paciente que tenía 3 años con su neuralgia posherpética, que pasó hasta por acupuntura. El Epstein-Barr virus, muy común en niños y jóvenes, está asociado a la fatiga crónica, un tema que se ve mucho en el COVID. Una de las secuelas que ha sido estudiada es el cansancio, la debilidad. Lo tenemos con el Epstein-Barr virus, inclusive este virus se asocia a neoplasias, de varias neoplasias, ¿no? En China el cáncer nasofaringeo, por ejemplo. Y el SIDA, que es que mató a 35 millones en el mundo, también dio una serie de complejos multiorgánicos, porque a diferencia del COVID, se metían muchos bichos, muchos parásitos, y el paciente se moría de un tema cerebral, un tema pulmonar, un tema de diarrea. Recuerden, aparecieron muchos bichos que mataban al paciente. Y fíjese, muchos sobreviven gracias a no la vacuna, al targa. Como el otro más rico que hemos trabajado en el control, es una enfermedad tan devastadora, tan enigmática. ¿Y qué aprendimos? Ya viven los pacientes. ¿Y qué secuela? Al comienzo la lipodistrofia, se les chupaba la cara, joroba de grasa, la barriga se hinchaba, pies de adelgazados. Por las viejas drogas que salvaron vidas. O sea, medicamentos que salvan vidas, pero que dejan secuelas. Incluso gente que se moría por toxicidad hepática asociado a los medicamentos que les salvaban la vida. Y estamos viendo en el mundo gente que después de 10, 15 años hace cánceres, o al cerebro, o a la parte genital, después que ha sobrevivido. ¿Por qué? Porque el estado inmune quedó alterado. Fíjese, el VIH nos enseñó que la inmunidad, igual que pasa en el COVID, que es una respuesta inflamatoria, queda alterada. Y eso en parte explica las secuelas moderadas o graves que tienen muchos de estos pacientes. El ser obeso es una respuesta inflamatoria. El ser diabético lo mismo, no es solamente el tema de la glucosa. Por lo tanto, el mecanismo de el estado alterado inmune inflamatoria se da también en el SIDA. Y yo he tenido pacientes después que estaban contentos
y luego se mueren de un linfoma que no responde. Entonces vemos que enfermedades que nos han causado mucho también dejan secuelas profundas que incluyen reactivación de enfermedades. Obviamente el COVID es un virus nuevo, una familia conocida que no tiene el comportamiento del VIH, pero pongo ejemplos de enfermedades graves o muy graves o leves que dejan secuelas. Primer mensaje, todas dejan secuelas en mayor o menor grado. Y cuando apareció el COVID, todos nos concentramos en el tema de la enfermedad grave, los gorditos, los que son diabéticos, van a UCI, se mueren o no se mueren, o hacen resistencia a antibióticos, se mueren. ¿Cuántos amigos y colegas? Hace poco un amigo, querido amigo, que me curó con acupuntura, me controló con acupuntura mis hernias, murió porque él no se vacunó, fíjese, que descanse en paz. Pero él hizo toda la falla multiorgánica que hemos visto a lo largo de esta pandemia. Entonces, de una enfermedad netamente respiratoria, que si bien es la principal complicación, hemos visto que aparecían varios órganos. Decían al comienzo, el obeso diabético que entra a UCI con el pulmón dañado, si hace daño renal, se muere 5 veces más. Era cierto, porque ya tenía varios órganos que se descompensaban. Entonces aprendimos que es una enfermedad que puede agarrar cualquier órgano, órganos nobles, hasta la piel. Miren fotos de la piel, y ahí pongo fotos de mi esposa, joven, mi pareja, que le dio COVID junto conmigo, y ella le dio, después de la lesión pulmonar, le dio la lesión cardíaca a los 3 meses, y del año pasado ha hecho vasculitis. Miren sus fotos de vasculitis. Felizmente no ha hecho una trombosis venosa profunda, ha hecho un síndrome antifosfolípido, siendo un cuadro de lesión moderada, porque fue un cuadro moderado, no fue grave, pero fíjese cómo, y en mi familia, mi suegra estuvo en UCI, ella durante los primeros 6 meses quedó con mucho cansancio, agitación. Felizmente no hizo las secuelas que hizo mi pareja más joven. Paradojas, su mamá se complicó, o digamos, por una enfermedad de cansancio, fatiga, pero no le dio ni el corazón ni la vasculitis. Entonces, había una serie de alteraciones clínicas, disociaciones clínicas con el tema de la famosa hipoxia, y mucha gente incluso que hacía cuadros oligoasintomáticos. Entonces, ya sabemos, y eso no voy a repetirlo, que el ser gordo, el ser diabético o ser hipertenso era un factor muy importante para morir, complicarse o tener secuelas. Lo veremos en la parte final. Y eso ya se estudió en China, en Perú, en todos lados, eso, y es muy conocido. Entonces, y cuando uno sabía que la clínica tiene el 80% son leves, ¿no? El 14% son moderados y solo el 5% es los casos graves. Eso se ha mantenido en mayor o menor grado. Eso nos permite abordar todos los pacientes que tuvieron COVID, tuvieron secuelas de mayor o menor grado, van a ver que hay cosas que no han sido resueltas. Es cierto, los pacientes con daño respiratorio que van a las UCIs, que son los que tienen más chance de morirse, tenían secuelas que al comienzo eran poco conocidas en cuanto al pronóstico. Hay estudios que voy a presentar que revelan que sí eran los más afectados. Pero también van a haber estudios que han aparecido que gente que era sana, entre comillas, o sea, no era diabética, hipertensa, ni era gordito, también hace secuelas. Y felizmente, como digo, la letalidad siempre ha sido menos del 5%, y los graves lo vieron, ha sido 49%, que ha ido bajando con el mejor conocimiento de la pandemia. Entonces, cuando empezó la pandemia, la ciencia se puso al día. La ciencia ha permitido famosos debates, las famosas marchas y contramarchas. Esto fue un estudio del Annals of Internal Medicine, publicado, en que hallaban que los pacientes que hacían autopsias, fíjese, en China no se hacía autopsia al comienzo, en Italia sí, y eso permitió conocer el fenómeno trombótico inmune. Fíjese cómo la ciencia, es el 6 de mayo que hace la alerta de estos investigadores, el estudio prospectivo. O sea, ya no solo en el tema pulmonar, respiratorio, UCI, sino los problemas trombóticos, que eso ha generado todo un debate de uso de anticoagulantes, en fin, es otro debate que no me voy a detener. Y los casos, como comentaba, fueron apareciendo muchos órganos. Es un caso de una colega. Yo, aparte de ser comunicador y aportaba en parte del control de la pandemia,
soy clínico, yo habría atendido más de 800 pacientes entre médicos, no médicos, por teléfono. Esta fue una doctora dramáticamente que me contaba que todo se le ponía morado, sus pies, sus manos. Esta es una vasculitis. Era de Pucallpa, la doctora vino a Lima, fue anticoagulada. Un drama humano, porque estamos aprendiendo estas complicaciones que, si bien no hizo una falla respiratoria, no estuvo en UCI, hacía problemas hematológicos. Felizmente lo han controlado, no hizo grandes complicaciones. Decíamos cómo aprendimos, ya no solamente en el tema respiratorio, sino los trombos. Mucha gente se moría por los trombos que comenté de esa publicación del Annals, ¿no? Y aprendimos que, si bien la clínica nos ayuda, el PCR nos ayuda, también el patrón radiológico. También aprendimos que había patrón típico y atípico, importante para el manejo y las complicaciones. Y vamos al tema de, digamos, de lo que pasó después de haber salvado las vidas, qué pasaba con los pacientes que sobrevivían. Y ahí la literatura comenzó a definir el llamado síndrome post-COVID. Voy a leerlo lo que dicen muchos tratados. Son los síntomas que persisten después de más de 12 semanas, ¿no? Es lo que decía una experta. Y las secuelas vamos a analizar. Podían ser fatiga crónica. Recuerden el Epstein-Barr virus. Recuerdo mi suegra que tenía fatiga crónica. Hay gente que tenía dolor de cabeza permanentemente. O la pérdida del olfato y el gusto, un tema interesante. Al comienzo, incluso en el ministerio dijeron que era raro, después comprobamos que no era raro, y era un síntoma o signo muy importante de diagnóstico. Incluso sin otros síntomas, ¿cuántos hemos diagnosticado? Recuerdo el primer caso que vi en marzo por teléfono de Lambaye, que me llamaron, doctor, la persona que no siente el gusto, no siente el sabor. Y después toda la familia cayó con COVID. Fíjese, un caso índice que recuerdo mucho. Pero ese era al comienzo, pero luego después hay gente que persistía. Y hay gente que persistía incluso después de 2 o 3 meses, pero la mayoría se recuperaba. Y este era un poco el primer concepto. Son 12 semanas, pero el trastorno después de las 12 semanas, estas secuelas leves o moderadas, podían ver muchos órganos. Veremos un cuadro que a continuación tengo. Entonces, los chinos hicieron un estudio que después analizaremos, comenzaron a analizar, ¿no? Fíjense que son los que son o tienen los pacientes más antiguos, decían, después de esos años, persistían muchos síntomas y muchos habían mejorado. Y entre ellos insisten los chinos la debilidad muscular, el problema del sueño y también la caída del cabello. Yo en mi consulta dermatológica veo mucha gente que dice, doctor, se me ha caído el cabello. Y le pregunto, COVID, he tenido COVID, he tenido COVID, he tenido COVID. Fíjese, ya no era la ansiedad, sino el COVID, un tema que se añade. Esto lo vamos a analizar después de este estudio grande de los chinos, ¿no? Que es interesantísimo, que está publicado en una revista científica. Disculpen, vamos a ver. Entonces, este es un bonito post para ver lo que la literatura internacional comenzó a reconocer. Mucha gente con cuadros graves que salían de UCI o con cuadros moderados, que lo vimos que es el 15%, quedaban, ¿no?, con estas molestias. Y muchas publicaciones repiten, fatiga, dolor de cabeza o que no pueden respirar. Gente, obviamente, que tuvo un COVID severo, estuvo en UCI, neumonía, que era la secuela. Pero hay gente incluso sin tener eso, señalaba ello, ¿no? Otros tenían problemas de taquicardias, eran la famosa miocarditis, que lo comentaré, y otros tenían problemas de insomnio. Eso nos ha pasado a todos, con COVID, sin COVID, el tema de la salud mental, y tal como señalé, en algunos casos, algunas series, la pérdida del olfato y gusto, que era tanto como diagnóstico, incluso sin PCR, como también como secuela. Y la caída del cabello, que ahora que veo más pacientes que me buscan a la consulta, es impresionante que muchos han tenido COVID, ¿no? Este es un cuadro como dicen, para primaria, para entender las secuelas. Ahora, vamos al tema de la pregunta que hacía el doctor Hugo Manrique, ¿qué pasa con los pacientes con terapia intensiva, que los comentamos que o se mueren más, se complican más? Hay un estudio que señalaba, miren, o varios, ¿no?, que las personas que estuvieron en terapia intensiva, ¿no?, es la persistencia de los síntomas, ¿no?, entre el 80 a 90%. Es decir, son los que más sobrevivieron
y quedaban con más molestias, ¿no? Y entre ellos la famosa, el consumo del músculo. Yo recuerdo colegas médicos que se le inducen en el centro de convenciones, tenían gran debilidad, se había consumido la masa, como si hubieran desnutrido, ¿no? Y esto es un tema que se ha visto en muchas series. Entonces, primer mensaje, es cierto, los pacientes con terapia intensiva requieren rehabilitarse precozmente, darle una buena nutrición, por eso estuvo de moda dar esos vitamínicos, ¿no? Que en realidad la vejez también hace que nos consumamos, ¿no? Por más que caminemos, comamos dieta, hay una nutrición propia, desnutrición propia de la edad. Y lo que ha hecho el COVID es acelerar, incluso en pacientes graves, un tema que no es el tema respiratorio, sino el tema muscular, que muchas veces o no le hacían caso a muchos pacientes, o recién se dan cuenta que habían perdido como 20, 30 de su masa, se sentía más flaco. Incluso tengo varios amigos médicos gordos, que ahora lo veo más flacos, incluso un famoso paciente mío que bajó como 30 kilos, ¿no? Entonces, ese es un mensaje. Ahora, por eso es que los expertos epidemiólogos hablaron del COVID como una enfermedad obviamente emergente, que ya lo sabemos, que también este síndrome que estamos hablando de larga duración. ¿Cuánto tiempo dura? No hay una respuesta. Hay un debate, dicen secuelas cortas, después de 12 semanas, intermedias y largas. Y hay un estudio que vamos a presentar, lo hecho en Los Ángeles, que revela pues más o menos que un 30%, digamos, de los que sobrevivieron desarrollaban esta COVID, el síndrome post-COVID que hemos comentado hace unos minutos. Entonces hay bastante información. Entonces, ¿qué pasa con los niños? La pregunta que se hace, esta es una publicación que sacamos, que se dice, ¿no? Que también la población pediátrica que se entiende que tiene cuadros menos severos, son más leves, eso sabemos, pero se encontró en esta publicación que 3 meses después de tener COVID, el 17.6% tenía síntomas persistentes. Muchos como cefalea, la fatiga, la pérdida de apetito, el insomnio, fíjate acá, congestión nasal, un tema que no se ve en adultos, ¿no? Incluso muchos tenían erupciones cutáneas. Es cierto, los niños hacen más alergias, es cierto, pero sorprendentemente en adultos no se ve esta secuela. Esto fue presentado, digamos, en el 77 Congreso Nacional de la Sociedad Italiana de Pediatría, que revelan que también las secuelas post-COVID pueden variar a pesar de la gravedad, que es menos grave en niños, tienen secuelas que no se dan en el adulto. Estamos aprendiendo también lo que es la secuela en los niños. Entonces, una pregunta que nos hacemos, ¿las personas que sufrieron cuadro moderado grave quedan con uno más secuelas? ¿Lo van a ver y lo han visto? Sí. No es que haya solamente el tema de la secuela respiratoria. Hay secuelas, como digo, la fatiga, la cefalea, el cansancio, la pérdida de masa muscular en los adultos, y eso lo hemos visto. O sea, fíjense que dan con algunas de más gravedad y otras de menor gravedad. Algunas se resuelven, sí, vamos a ver una serie, e incluso todavía la serie en el daño del corazón, la miocarditis. Muchos se recuperan, pero muchos quedan. Y vamos a ver al final un último paper. En conclusión, esta respuesta, los pacientes que estuvieron en UCI, cuadros moderados o graves, sí van a quedar con varias secuelas. Eso está documentado, ¿no? Este es un cuadro muy bonito, fue publicado hace ya un poco, estos son, digamos, en esta publicación dice más de 50 efectos, 50, fíjese, ¿no? Desde los más comprometidos, que es el pulmón, el corazón, como órganos nobles, ¿no? Hasta problemas de piel, diabetes, tos, náuseas, disnea. Miren acá, en esta serie que fue publicada, miren, aparece que la fibrosis pulmonar es el 5%. Y miren, la fatiga, tal como hemos comentado al inicio, 58%, ¿no? Dolor de cabeza, 44%. Baje peso, 12%. Dolor persistente, 11%. Hasta escalofríos, 7%. Ansiedad, 13%. Pérdida de memoria. Y eso lo hemos visto con pacientes. No recordaban muchas veces. Ya la anosmia, que en una serie puede llegar hasta el 21%, no sentir el olor o el sabor. Es decir, uno puede encontrar de todo, ¿no? Y no es que el paciente se hace. Recuerdo muchos médicos, decimos, es ansioso.
había que creer al paciente. Primer mensaje, los médicos debemos dejar ese culto de no creer. Había que creer, fíjate, al comienzo la gente pensaba que era ansiedad, que te ibas a morir, y no es cierto. Esto está documentado. Más de 50 efectos. Obviamente los pacientes que estuvieron en UCI son los que tienen más compromiso, en mayor o menor grado de este lindo cuadro que me gusta, ¿no? Nadie, o como paciente, no quisiera tener los 50 que dice este cuadro, ¿no? Entonces, hablamos hace unos minutos que en esta publicación dicen, en este estudio que de Estados Unidos, que incluyó 1.038 personas de un programa ambulatorio, ¿no? Que fueron vigilados después de salir de alta y encontraron las molestias en 309 personas, ¿no? Tal como ustedes ven acá, y eran personas que habían estado hospitalizados en mayor grado, ¿no? O sea, los pacientes hospitalizados tienen más problemas, más secuelas. Y en términos que vamos a resumir, entendibles, cómo es que la persona común y corriente entiende las molestias. Hemos dicho la fatiga, el dolor de cabeza, la pérdida del cabello, la dificultad para respirar, no necesariamente asociada a la neumonía, la pérdida del gusto y olfato. Eso se repite en casi todas las series. Es una serie que hemos recogido. Y tal como insistimos en este cuadro, la mayor parte de los que estuvieron hospitalizados tienen las secuelas más severas. Obviamente, ese es en mayor o menor grado que lo hemos señalado, ¿no? Otras secuelas publicadas en el British Medical Journal hablan también de esas secuelas del pulmón, ¿no? La disnea está asociada a enfermedades que comentaremos después, la falta de aire, por la fibrosis, por la neumonía, por las complicaciones embólicas, que le da también dolor de pecho o tos seca. Es interesante eso, porque mucha gente después que salió de la UCI quedaba con una tos persistente. Algunos tenían, por la traqueostomía, dificultad que se le había malogrado la tráquea, han tenido que hacer operaciones, porque o vivían o no hacían traqueostomía, ¿no? Y entonces esos muchos quedaban con tos seca, meses inclusive. El páncreas fue afectado, felizmente, no en mayor grado. Algunos hicieron diabetes post-COVID, ¿no? O quedaban con otro tipo de daño. Y en los últimos años, y luego, o en los últimos, perdón, al comienzo, el daño del corazón no fue tan estudiado y luego se comenzó a ver en gente de UCI y post-COVID. Tenían o dolor del pecho o detectaban taquicardias que revelaban la famosa miocarditis, las famosas arritmias. Mucha gente se murió por arritmias. Recuerdo un caso de un médico, no puedo decir su nombre, uno de los primeros que sobrevivió en Ate-Bitarte, salió de UCI, está grave, y estando en recuperación, una arritmia fatal y murió. Así como muchos se murieron por una tromboembolia saliendo de UCI. Entonces, este era un tema que comenzó a reconocerse durante y después, y es una secuela importante en pacientes incluso graves, y van a ver también en pacientes no graves, que es lo novedoso. Y en cuanto al vaso, un órgano noble, que también está asociado a temas de defensa, también se afectaba no de mayor grado, y el hígado sí, se ha visto que también, si bien no fue tan dañado como el corazón, el pulmón, también algunos pacientes hacían algún daño hepático que no ha sido severo. Y los riñones, sí lo comentamos, en los pacientes graves, los que hacían insuficiencia renal tenían 5 veces más de morir. Eso en el comienzo agudo, en el comienzo. Pero las secuelas, algunos quedan ya como una secuela no tan severa, hay un daño renal, que hay algunos pacientes incluso tienen que ser dializados y algunos probablemente después sean trasplantados. Una secuela no importante, pero que se da en los pacientes graves que tuvieron daño renal. Y los síntomas neurológicos hacen muy variables, incluyendo en pacientes leves, moderados y severos. Acá sí ha aparecido desde el famoso dolor de cabeza como la famosa cuadro depresivo. ¿Quién no se deprime estando encerrado? ¿Quién no se deprime cuando muere un familiar? Este es obvio, es un tema humano, ¿no? Pero una serie de trastornos que lo comentamos al comienzo, que están ligados no solamente a los cuadros graves, está ligado a cuadros moderados y leves que mencioné al señor. Esto ha sido tal vez después del pulmón, el corazón ocupa entre los primeros lugares. Muchos recuerdan al comienzo los pacientes tenían diarrea un 20-30% que la gente confundía una gastroenteritis. Resulta que
parte del síndrome sistémico, pero eso se recuperan generalmente. Son pocos los que tienen diarrea crónica, como una secuela. Y otros, ya hemos dicho, una serie de molestias del olfato, el gusto, del cabello, y también, sorprendentemente, muchos quedarán sudando, una sudoración nocturna, como pasa en la fiebre malta o en la tuberculosis, en la malaria. Y algunos quedaban con ruido en el oído, una cosa mucho menor, ¿no? Entonces, este síndrome es COVID, volviendo al tema y la pregunta que me decía Hugo, se señala, ¿no?, que la persona que estuvo mucho tiempo intubada y en cuidados intensivos tiene una serie de alteraciones que le hemos comentado, de tipo sensorial, motora, etcétera, hasta la memoria, como comentamos hace un minuto. O sea, eso está documentado. Los pacientes que en UCI tienen muchos trastornos neurológicos, además de los que vamos a comentar. Entonces es bien importante este síndrome post-UCI que se llama. Y esto es un estudio en Alemania en relación al riñón y al corazón, como hablamos hace unos minutos, que de 100 pacientes recuperados tuvieron un grupo importante de anomalías 2 meses después del alta. O sea, el tema cardiovascular, ¿no? Y en un estudio que también de los riñones se encontró en Nueva York, que, digamos, había también un tercio desarrolló insuficiencia renal aguda. Recuerden, en Nueva York hubo mucho obeso que se murió. O sea, si bien no era un órgano tan de moda, pero era cuando se presentaba en el paciente grave o después, el pronóstico podía ser preocupante. Mi amigo que comenté, él murió del daño renal a pesar de la diálisis. Un segundito. Entonces, quería la experiencia vivida, ¿no? Esta es mi pareja que lo comento, porque esa es la experiencia vivida, que ella tenía cáncer de tiroides operada hace años, hizo un COVID moderado, no llegó a UCI, pero tuvo una neumonía importante, perdió el sabor y el olor, incluso a ese tiempo damos ivermectina, damos acitromicina, y fíjense, después que se recuperó la neumonía, hizo miocarditis, y fíjense las vasculitis que hasta ahora persisten. ¿Quién explica eso? Claro, los hematólogos es un tema de síndrome de antifosfolípido, una cosa que hemos aprendido. Y eso es, o sea, cada paciente es una enseñanza. Y obviamente, además tuvo otras complicaciones. Lo que quiero demostrar con este caso emblemático, que yo lo viví en carne propia, inclusive hizo hipocalcemia. Y luego ha hecho complicaciones inmediatas. Ya tiene más de 2 años de COVID y sigue presentando vasculitis, a pesar que tuvo miocarditis al tercer mes. O sea, el mensaje es que cada paciente es una Biblia, una enseñanza, y las secuelas no terminan a las 12 semanas, el post-COVID que dije al comienzo, ¿no? ¿Y qué se está aprendiendo ahora, no? Disculpen, acá se me cruza un segundito. El famoso herpes zóster que comenté como una secuela importante que vemos la neuralgia, es una publicación que encontraron los pacientes que tienen COVID, es mucho mayor riesgo, digamos, en los mayores de 50 años. En forma muy importante, igual que el VIH. Nuevamente, enfermedades antiguas que aumentan los riesgos de enfermedades que no son pues las que hemos comentado, pero lo segundo es, muy bien, vemos que los pacientes de UCI hacen secuelas importantes, molestias, además de las generales de los cuadros leves y moderados. ¿Qué tan graves son los efectos en cuanto a la calidad de vida, ¿no? Y acá la respuesta es muy variable, depende de qué órgano, ¿no? La calidad de vida obviamente se afecta mucho en el pulmón, el paciente ya no puede hacer su actividad normalmente, en muchos de ellos quedan con secuelas porque su capacidad vital ha sido alterada, ya no pueden trabajar. Muchos, digamos, deportistas, recuerdo, que han estado en UCI, ya no pueden hacer sus ejercicios habituales en el gimnasio y obviamente a mayor edad ha habido gente que ya no podía hacer sus actividades normal, ¿no? Entonces, respuestas que sí afecta en mayor o menor grado. Entonces, ya habíamos hablado de que hay enfermedades que uno no lo tenía y luego después del COVID aparecen tener diabetes. Y diabetes es una enfermedad que deja secuelas. Hoy no sabemos que los diabéticos post-COVID, qué secuela van a tener. ¿Va a ser igual que el diabético no COVID? No lo sabemos, pero y eso está demostrado que
Hoy hay secuelas de enfermedades que descompensan como diabetes. Pero lo concreto es que la calidad de vida sí es alterada. Fíjese, cuadros que tienen neumonías, miren, el famoso vidrio esmerilado, típico, ¿no? O gente que tenía otros compromisos con múltiples lobos, o sea, lo típico, lo atípico. Esto, evidentemente, los neumólogos lo han demostrado, sí afecta la calidad de vida. Primero afecta, el tema de la rehabilitación, por eso es que muchos de estos pacientes hacían fisiología respiratoria en el colegio médico y veíamos cómo hacían ejercicios para que no se colapse su pulmón. Y incluso en los hospitales donde se hace la rehabilitación precoz, para que no queden con fibrosis o con secuelas mucho más, con atelectasias, etc. Esto es lo que veíamos, ¿no? Pacientes, digamos, y esto es un tema que también me sorprendió, ¿no? Que si bien los viejos tienen más diabéticos, más hipertensos, son obesos, también reveló que también muchos jóvenes hacían secuelas. Es un estudio que fue publicado en Nature, que también pueden presentar. No es que el joven se libró, es cierto, el joven tiene menos comorbilidades. El reinsertarse a las antiguas actividades. Como decías, hay muchas molestias como la fatiga, el cansancio, la debilidad muscular, la cefalea que duran meses. Entonces, someter a los pacientes a su ritmo de trabajo, incluso el tema de las teleconsultas o las consultas vía virtual, es agotadora. Eso lo hemos visto, gente que no podía, muchos colegas que hemos trabajado con teleconsulta, no rendían por este tema de que entonces había que tener mucho cuidado, que no hay que obligarlo de manera compulsiva, porque hay gente que no se hace. Me han hecho una consulta ayer de una paciente que tiene un problema hematológico post-COVID, y obviamente es un grupo que tiene que volver al trabajo presencial normal. Entonces, nuevamente debe ser individualizado. Un asmático intratable, ¿no? Puede reinsertarse a esta actividad. Entonces, hay que evaluar costos. Recuerden, lo dijo bien Hugo Manrique, el COVID no ha terminado. Hay una ola, 2 olas, 3 olas, en otros países 4 olas, 5 olas. Hay gente antivacuna que no cree. Entonces, hay un grupo que se calcula en Perú un 30% probablemente va a ser una infección nuevamente. Y han visto, hay gente que hace incluso una reinfección. Entonces, hay que tener siempre muy cuidado que ya pasó el COVID, no pasó el COVID. Pero lo que sí es cierto que los que tienen las secuelas más graves, moderadas, lo estamos viendo. Demoran o hay que distanciar lo más que puedan porque que tienen que recuperarse por lo menos para unas actividades que permitan el trabajo. Y eso es un tema de manera individual. La respuesta es que sí se pueden en función de la gravedad. Los más graves van a demorar mucho más, esa es la respuesta, ¿no? Entonces, como esta es una pregunta que fue respondida, ¿no? Si tengo síndrome, ¿me puedo recuperar 100%? No hay 100%, ¿ok? Porque si yo tengo diabetes, hipertensión, está en UCI, ya tengo secuelas. Leves, moderadas o severas, por lo tanto, no es que me recupere 100%. Probablemente el que ha tenido un cuadro leve, asintomático, aparentemente sí, pero van a ver que tampoco eso no es cierto. Uno pensaba que solamente los graves, los obesos, hipertensos quedan con estas secuelas que hemos comentado, y gente que entraba sano, es un reporte que al final también hace secuelas. Y no es que ya yo no tengo diabetes, hipertensión, no me pasa nada, sobreviví, ¿no? Entonces, es lo que se decía, sí, esto es lo que dice, personas previamente, el pronóstico se estima que es bueno, es lo que se decía, y van a ver que eso tampoco no es 100%. Entonces, el tema que siempre nos preocupó, el paciente con famosa fibrosis. Recuerda, la fibrosis pulmonar idiopática, en Perú se ve mucho, en el mundo también gente adulta joven, adulto mayor, y hay muchas causas idiopáticas, no se sabe, y hay causas que desencadenan una fibrosis, ¿no? Pero muchas son idiopáticas y el pronóstico es malo generalmente, ¿no? En años más, años menos. Pero la fibrosis del COVID, así estudiar, acá puedo presentar, estos son los cuadros severos. Cuando uno ve, pues estos cuadros severos van a quedar con algún daño, ¿no? Y esto fue un estudio del Journal of the American Medical Association, ¿no? En Italia, ¿no? Dicen, diversos neumólogos han señalado que un volumen significativo de pacientes que tienen COVID moderado presentan cansancio y dificultad para respirar. Lo que comenté, o sea, los moderados lo van a presentar, es lógico, ¿no? Uno de los primeros estudios de la función pulmonar
de los pacientes era que la reducción de la capacidad es una de las principales consecuencias. Esto es importante. ¿Cómo se tiene que hacer lo que se llama capacidad vital? Lamentablemente, en los hospitales y consultorios del Perú y del mundo, hacer soplar un aparato que es para ver la capacidad vital no es fácil. No lo tienen muchos hospitales. Es la famosa espirometría que hacen, pero este aparato debería hacerse para ver cuántos tienen para recuperarse o no. Entonces, es una cosa que debía hacer. No basta la tomografía. Todo el mundo hace tomografía, pequeña secuela, no te va a pasar nada, pero eso es relativo. Y esta es una cosa que se recomienda a los expertos. Y miren, ellos evaluaron en este estudio 143 pacientes en Italia, el 12% había encontrado y el 84% tenía fatiga y dificultad para respirar. O sea, un grupo importante entró a UCI y quedó con esas secuelas de manera importante. El cansancio y la dificultad para respirar. Porque el pulmón así afectado. Obviamente uno ve esta foto, ¿no? Esta foto que pasé. Y obviamente eso no es que es una perita al dulce, ¿no? Tiene que tener secuelas. Me tiene que cuantificarse las secuelas. No basta que me falte el aire o que me canso al caminar, sino que hay que ver la capacidad vital, ¿no? Entonces, la fibrosis post-COVID es una cosa que sí hemos visto pacientes, ¿no? Con los neumólogos, con los intensivistas, y estos son secuelas que muchas veces ya van a ser permanentes. Lo que sí es importante, cuando se hace mucha fisiología respiratoria precoz y los pacientes tienen mejor manejo, muchas fibrosis no progresan, pero muchas quedan y quedan, el daño es irreversible. Ahora, el tema es, tenemos 2 años y pico. ¿Cuál va a ser el pronóstico? Nadie lo sabe. Pero de tener secuela, sí hay que aceptarlo, ¿no? Y que le causa las molestias respiratorias, el cansancio, ¿no? Porque es un tema inflamatorio crónico. Por lo tanto, este daño sí es un daño que debe ser monitorizado permanentemente. Esto no termina ni en esta conferencia, ni en los papers que están apareciendo, ¿no? Entonces, este es un dato interesante, miren. Esto fue hecho por un grupo de enfermedades respiratorias en Valencia, y los neumólogos, que son los que no dan la respuesta en estos que tienen fibrosis, mostró que casi la mitad de los pacientes con neumonía moderada severa presenta alteraciones, la mitad, 50% de la difusión pulmonar, 6 meses después del alta, y que un 22% más graves pueden presentar cambios fibróticos en la tomografía computarizada y los marcadores relacionados a la fibrosis. Es decir, esto que suponíamos al comienzo de la pandemia, cuando apareció el primer año los que sobrevivían, no tenemos una respuesta. Este estudio demuestra que sí es preocupante. Entonces, eso se debe tener muy vigilados a estos pacientes, ¿no? Miren, este estudio, ¿no? Prospectivo, ¿no? A los 6 meses ya tenía problemas de la difusión y el 22% cambios fibróticos. Ahora, ¿cuántos después quedarán? No lo sabemos, es en los estudios prospectivos que nos dirán, ¿no? En el tema cardiovascular, obviamente sabemos, le hemos dicho ya, que es una complicación importante y obviamente en la gente que no se vacunó tiene más daño cardiovascular. Eso también lo sabemos ahora. No es que la vacuna hacía más miocarditis, que al comienzo salió, no uses tal vacuna, te va a dar más miocarditis. No es cierto, los no vacunados hacen más daño. Mensaje, este fue publicado en Madrid, ¿no? Que es otra secuela importante, ¿no? Y tal como dice el estudio del JAMA, ¿no? Es un estudio en relación al daño cardiovascular que obviamente se parece al infarto en cuanto a la lesión que produce, pero que la inflamación que se produce en los pacientes que hacen esta complicación es más reversible que el pulmón. Es un estudio, los chinos dicen algo parecido, no tanto como este estudio del JAMA. O sea, la secuela post-COVID del daño cardiovascular se recupera mejor que en el pulmón. Esto es publicado en esta revista científica. Y este es un estudio del efecto cardiovascular de COVID publicado en Nature Medicine. Esto es lo nuevo, por eso siempre aprendemos, la medicina es cambiante. Entonces, eso dice textualmente, muchos síntomas neurológicos como niebla cerebral, fatiga, tinnitus, mareos, cefalea, visión borrosa o parestesias, obviamente persisten. Es un estudio que se hizo, ¿no? Hasta los 15 meses, ¿no? En una clínica en Estados Unidos,
fue publicada en el Annals Clínica. O sea, las molestias que mencioné ya no solamente son 12 semanas, ya no son 6 meses, son 15 meses. Son publicaciones que van apareciendo, que no, o sea, es decir, es lo que llaman la molestia intermedia. Entonces, esto es lo interesante de este estudio. Disculpen que esta vez se la cumplo ya. Que muchos pacientes que, digamos, que no habían experimentado, no tenían ninguna secuela, estaban, por fin no me dio COVID, no tengo secuelas. Pasa el año, tenían alteraciones del corazón inclusive, ¿no? Esto es una cosa interesante. Es decir, estas son las secuelas tardías que están llamando. O sea, no hay que cantar victoria. Y eso yo lo he vivido con mi esposa, ¿no? Después de casi más de 2 años, aparece la vasculitis. Entonces, eso es un tema. Es que la respuesta inflamatoria crónica que produce el COVID, vamos a tener COVID para rato, como pasa con el VIH, alteración inmune crónica que genera cáncer después de 10 o 20 años. Fíjate cómo hay cosas que se parecen con el VIH. Y las secuelas ya no van a ser solamente las 12 semanas, puede ser anuales, 2 años, qué sé yo. Esto es lo que voy a analizar, que fue publicado en el National Medicine y mencionada en varios estudios el 24 de mayo, y es lo que decía, que los pacientes sanos, lo que decía hace unos minutos, ya no los graves que hemos analizado, las secuelas, ¿no? Decía que se encontró en ese estudio que muchos pacientes que eran sanos hacían también los trastornos que hemos comentado, en el corazón, en el pulmón. Es decir, no es que los sanos no le va a pasar nada como pensamos al comienzo. Y lo hemos visto. Hay pacientes que eran atletas sanos que han hecho secuelas. Ya lo vimos al comienzo de la pandemia. Y eso parece ser cierto también. ¿Por qué gente sana también hace secuelas parecidas a los pacientes graves? No lo sabemos. Es un tema también, como dicen, la razón no es tan clara, ¿no? O tenía una molestia larvada o un tema genético, pero esto es un tema que digamos, revela pues que también estamos aprendiendo, no en los graves, que es la pregunta que hizo Hugo, en los no graves. O sea, dicen que se parecen también en cuanto a se parecen, ¿no? Esto fue hecho en el Reino Unido, ¿no? En pacientes adultos, ¿no? Y se siguió hasta 450 días. O sea, ese es un poco el mensaje de las molestias tardías en gente aparentemente sana, ¿no? Este es lo mismo. Lo que hemos comentado, ¿no? O sea, hacen lesiones posteriores del año y los motivos ya hemos señalado, no sabemos realmente tal como comentan estos expertos, ¿no? Esto es lo mismo, la fibrosis, es lo mismo. Termino con el estudio de los chinos. Es un estudio largo que fue publicado por los chinos, miren, de distintos estados, que evaluaron desde el 2020 al 21, ¿no? 2 años de seguimiento en pacientes, digamos, que tuvieron COVID, es un estudio grande, y ¿qué pasó? Entonces acá están, fue un estudio controlado, gente que tuvo COVID después de 2 años y la gente que no tuvo COVID, ¿no? Para que sea significativo, ¿no? Entonces, se vio, después de 2 años, ya es un estudio, digamos, uno de los más grandes que hay en el mundo, que la calidad de vida a la que preguntó Hugo Manrique sí se afectaba, medida con estos indicadores. El ejercicio, decíamos la masa muscular el que se consume y la salud mental que ha sido persistentemente mencionada en la charla, ¿no? Y eso fue mejorando. O sea, los dos han mejorado, ¿no? Y fíjate, es un dato para mí sorprendente. A pesar que había gente grave y no grave, esos problemas de cefalea, de cansancio, debilidad, mejoraban después de 2 años, a pesar que la gente había tenido cuadros leves o cuadros graves. Ahora, obviamente, las secuelas han sido variables. Hemos dicho que hay gente con fibrosis, miocarditis, que son los que se afectan más. Eso no cambia. Es interesante que se van recuperando, pero lentamente, ¿no? Y este estudio incluyó a 1.192 pacientes y midieron a los 6 meses, a los 12 meses, a 2 años, tal como hemos señalado
en cuanto a todos los marcadores, y hicieron también cuestionarios de laboratorio, de síntomas de salud mental, el regreso al trabajo, etcétera. Y las secuelas fueron bajando tal como hace este autor, ¿no? Lentamente bajan, ¿no? Miren, del comienzo, y que el dato interesante es que el cansancio y la debilidad son los más frecuentes, tal como se tuvo al comienzo cuando se habló del síndrome post-COVID, ¿no? Y eso es bien importante, o sea, se recuperan lentamente, que ese es un poco... Y acá los que tenían síntomas más prolongados, ¿no? Eso sí es o sea, los que fueron los más graves y los más prolongados tenían todavía problemas del ejercicio, la salud mental y requerían más atención médica. Y no eran ansiosos, simplemente es lo que han encontrado en China, ¿no? Y ¿qué dice finalmente? Hay que hacer un seguimiento continuo, lo que no se está haciendo. La gente piensa que el COVID terminó después de una neumonía o después que se puso las vacunas, y esto no existe. Y fíjate, este estudio de los chinos demuestran que hay que seguir de manera proactiva, tratando de recuperar a los pacientes en temas que son manejables, ¿no? Entonces yo concluiría con este estudio, y tal como he tratado de entender a ustedes, primero el COVID es una enfermedad cambiante, que deja secuelas, sí, en la gente que tiene comorbilidad, en la gente que se muere más, pero estamos aprendiendo que la gente sana también puede tener secuelas. ¿Qué tenemos que hacer? Y tal como demuestran los estudios, hacer los estudios correctos. No solamente es pedir un hemograma, tu ferritina, tu tomografía, vas al neumólogo o al cardiólogo, te tomas tu electrocardiograma y ya pasó. Felizmente, todos estos estudios que demuestran que con toda la gravedad que tienen los pacientes, solo una minoría va a quedar, digamos, como dicen, tullido, postrado, ¿no? Si hace una buena rehabilitación, un buen mantenimiento de los pacientes, las secuelas de salud mental, las secuelas musculares, las secuelas respiratorias y las secuelas cardiovasculares se pueden recuperar. ¿Afecta la calidad de vida? Sí afecta. Muchos de estos pacientes están en su casa, tienen que ir a sus controles médicos, y creo que es un mensaje para los que hacen salud ocupacional, porque en salud ocupacional yo he visto a muchos colegas, a mucha gente, lo obligan a ir. Ya está sano, ya pasó, tu PCR negativo, ¿no? Recuerdo que le pedían, que eres negativo, entonces ingresa al trabajo. Y miren todo lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo. Y ese es un poco el mensaje. Creo que con ello estoy dispuesto a las preguntas respectivas. Mi estimado Hugo, me pasó un poco los minutos, pero quería un pequeño pantallazo con un reporte de estudios importantes y experiencias que hemos manejado en estos 2 años dramáticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Ciro. Por el contrario, era todo un reto mostrar toda la información publicada, todos los esfuerzos de investigación y de observación que se han hecho a nivel mundial. Miremos todos que en principio se rompe una idea a fuerza, de que la secuela, los efectos residuales solo parecían darse en las personas que sobrevivieron a las formas graves. Han visto ustedes toda la información científica que nos ha mostrado el doctor Ciro Manguiña, en el cual también hemos apreciado que personas que hicieron formas más leves, que no requirieron necesariamente una hospitalización, de personas que no tenían factores de mayor riesgo, comorbilidades, también hicieron secuelas, con una mayor probabilidad quizás de recuperarse en un tiempo determinado. Y ahí viene otro punto, el hecho de que algunas de estas secuelas se presentaban después de un tiempo cuando ya la persona creyó que ya está completamente libre de cualquier efecto posterior de esta COVID-19. Esto nos lleva, si bien una minoría podría terminar con secuelas permanentes, hay que estimarla sobre los millones de personas que se vieron afectadas por la COVID-19. Me parece que esto va a obligar probablemente más adelante a la creación de programas de soporte sistematizados, con protocolos, programas en términos de política pública. No sé si te parece, Ciro, es muy posible que ese sea el camino más adelante. Mientras estamos esperando preguntas del público, por favor, las personas que deseen desarrollar la pregunta pueden escribirla en el chat,
ya sea en la sala o en la conexión que tenemos en el Facebook. Es muy posible que esto termine convirtiéndose en una política pública y es una de las miradas al futuro. Es decir, es recuperar la economía de las naciones, es recuperar la economía de millones de personas que realmente se vieron en una situación de que estuvo por debajo de la supervivencia, y es enfrentar el dolor, la pérdida. Acá en Perú, más de 90.000 niños huérfanos y encima ahora una proporción nada desdeñable de personas con secuelas que van a requerir proceso de recuperación, con todo lo que eso significa para las instituciones. Es muy posible que se convierta en una política que interesante sería que las instituciones como la Sociedad Científica del Colegio Médico de repente puedan sugerir esto a los gobiernos. Claro, mira, Huguito, casualmente cuando yo vi estos datos y ya discutíamos, pues el COVID, en términos que yo nos da sopapos todos los días, ¿no? Cuando yo vi esa información, claro, los graves ya sabíamos lo que se veía, pero fíjate cómo ha ido cambiando los conceptos y lo que no hacen generalmente los hospitales, lo hacen incluso algunas clínicas, el seguimiento a corto, mediano y largo plazo. Y creo que así como en VIH hemos aprendido a lo largo de estos años a hacer seguimiento a largo plazo, creo que también el COVID creo que amerita ello. Significa que las instituciones tengan los elementos. Y por eso decía capacidad vital, lo hacen en todos los hospitales, no lo hacen. Y conozco esto porque yo soy paciente neumológico por un tema de reflujo. Mi neumólogo me hace cada año mi capacidad vital, pero lo hace él en su consultorio privado, pero ojalá que él hiciera, pero él no puede porque es un aparato costoso que no lo tienen las instituciones. Muchos no lo tienen o lo tienen mal logrado. Entonces, ¿cómo podemos seguir en el Seguro Social, en el MINSA a estos pacientes? Porque no, tal como me demostré ese artículo, si solamente decimos solamente me canso al caminar, te estás haciendo el ansioso, ¿no? ¿No? Y resulta que tienen su capacidad vital disminuida. Entonces tenemos que cuantificar. Igual de la masa muscular que se llama, la gente no es, me he consumido, no tengo músculos. Y es cierto, lo hemos visto, ¿no? O el corazón que le palpita y el paciente ha tenido miocarditis. Felizmente muchos no quedan con fibrosis como sí en el pulmón, pero queda el daño, las palpitaciones, como ven en este estudio, ¿no? Aquel 15% después de años seguían con palpitaciones y no eran ansiosos. Entonces hay que seguirlos, obviamente es la secuela que queda. Entonces, conclusión, sí creo que debe haber un programa, en mi opinión, Hugo, de rehabilitación. Y creo que la sociedad científica, estoy de acuerdo, porque ¿qué pasó acá? Solamente el COVID era la sociedad de intensivos, emergenciólogos, infecciosas y neumología. Cuando vemos, miren que están implicadas toda la medicina. Y esto es un tema de salud pública, lo has dicho, porque es un tema de prevención terciaria. Es el paciente, las secuelas, la familia, niños huérfanos, niños con, digamos, o sin padres, sin madres, o gente que murió el papá y la mamá, ¿no? Y encima quedan los sobrevivientes con secuelas. Fíjate el impacto que tiene no solo familiar, sino también de manejo. Entonces creo que sí, siendo una enfermedad no grave letalmente, por eso decía al comienzo, no es tan letal, pero fíjate cuánta gente afecta en cuanto a la morbilidad. Entonces la lección que saquemos cuando hagamos salud pública, las enfermedades no se miden solamente por la muerte, no por las secuelas que dejan. Y creo el COVID, hemos aprendido tal vez la lección más grande, es una de las enfermedades que más secuelas deja de lo que yo conozco. Ni el VIH produce tantas secuelas, ni digamos, ni las que he mencionado, ni el Epstein-Barr virus, ni otras. Y creo que ese es un poco el aprendizaje que hemos hecho en esta noche y a lo largo de... Y creo que vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Hasta los niños, ¿no? Uno pensar que a los niños no les pasa nada. Miren lo que nos dicen los italianos, sí también tienen secuelas. No en la magnitud ni la gravedad del adulto, pero también lo tienen, por eso es que siempre es bueno cuidar también a los niños. Imaginémonos todos. Si alguien pensó que superó la COVID y está completamente vacunado, todavía puede existir un tiempo por el cual valdría la pena vigilar la posibilidad de que no surja alguna secuela, incluso de esas tardías después de un tiempo. Y miren el reto de los países. Aún así, levanten la categoría de crisis sanitaria a la COVID-19. Vean ustedes todo el trabajo que queda para los siguientes años. Y como lo dijo el doctor Sigo Maguiña, hoy en la COVID no va a haber 19. Aún así,
se ha declarado ya no una emergencia, seguirá siendo un problema de salud pública para los siguientes años. Creo que tenemos algunas preguntas, Jessy, ¿ves? Ya va. Bueno, ok. Adelante. Muchas gracias, doctor Ciro, por esta presentación tan interesante y además sorprendente, ¿no? Porque hay algunas secuelas que ya uno ha conocido porque han sido como las más mencionadas, como la que usted hablaba del gusto y del olfato, pero con tantas opciones como la que nos muestra en la imagen, ¿cómo pueden hacer los pacientes para identificar lo que está sufriendo, como por ejemplo el tema de la pérdida de cabello o el mismo, bueno, el agotamiento también se ha mencionado bastante, pero la pérdida de peso y todas estas otras secuelas, ¿cómo poder asociarla a una secuela o una consecuencia de la COVID? ¿Y qué pasos tendría que hacer estos pacientes para ya empezar a tratarlos? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Mire, felizmente en el Perú y en el mundo hay los especialistas en rehabilitación. Ellos creo que hay una sociedad de rehabilitación. Creo que uno, aparte de ir al neumólogo, ir como sea, al cardiólogo, que es parte de los que tienen más casos graves, tienen que también ir a estos especialistas de fisioterapia. Ellos van a evaluar, tú estás molesta de cansancio, el dolor muscular, ejercicios para recuperar. Yo he visto con mucha satisfacción que estos colegas y los técnicos han ayudado mucho a rehabilitar precozmente. O sea, ya, ¿qué hacíamos antes? Los que tienen un dolor lumbar, vaya al fisiólogo, ¿no? Resulta que el fisiólogo tiene un rol muy importante. Y además, obviamente, el chequeo tiene que ser hecho de manera integral. Yo he visto muchos pacientes que van de frente o al infectólogo, o al neumólogo, o al cardiólogo. Yo diría, si me dicen un mensaje, vayan a un internista. Miren, el internista es el director de orquesta. Entonces, él ha manejado como todos nosotros, ¿no? Entonces, cada uno tiene un rol, ¿no? Pero miren, cada especial se mete a su cueva, ¿no? Y se olvida del resto. Me ha pasado con pacientes. Yo le mandaba y le digo, ¿y por qué no lo has visto? No, no tiene nada, no tiene fibrosis o tiene una taquicardia electronormal. Se preocupa. Entonces, cuando focalizamos el enfoque, perdemos este árbol enorme. Creo que un mensaje que vaya un clínico, un internista formado, y creo que ese es un poco el mensaje, y también vayan para evitar las secuelas, algunas que se pueden recuperar, ejercicios sencillos en la casa, hay caminatas que yo lo he visto con mis colegas médicos, o sea, y no son caras. Muchos de los ejercicios, hasta respiratorios, los ejercicios musculares, son baratos y uno puede hacerlo en la casa, pero tiene que verse por los fisioterapeutas, que es lo que existe, y si me dicen un enfoque integral por un médico internista o un médico de familia que haya manejado. Pero creo que no negando a los infectólogos, yo soy infectólogo, también a los neumólogos, cardiólogos, lo que pasa, la visión tiene que ser integral. La respuesta es un enfoque integral. Ese es un poco para que nos evalúen todo lo que ustedes ven. Si no, vamos a pasar por el otorrino, el oftalmólogo, el dermatólogo, ¿no? Creo que también eso tiene un alto costo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Álvaro tenía también dos preguntas que llegaron por Cacao Móvil y tenemos otra pregunta también que nos comparten los invitados que están en la sala de Zoom. Álvaro, si quieres, por favor, comparte las dudas que tienes ahí a la mano. Gracias, Yesibel. Gracias, doctor Ciro, por toda la experiencia y todo lo que nos está compartiendo. Acá nos han llegado dos preguntas desde las redes de Cacao Móvil y una de ellas es las personas que desarrollan síntomas leves y no llegan a tener una infección pulmonar, ¿no presentarían mayores secuelas con el tiempo? Tal vez si nos puede comentar algo sobre eso. Claro, en teoría la respuesta es que eso es cierto. O sea, la gente con síntomas leves, en teoría, si no tiene ninguna comorbilidad, va a tener algunas secuelas, cefalea, cansancio que van a pasar. Pero el último estudio que demuestra que los hospitalizados que no tienen enfermedad previa tienen que ser más vigilados. Los hospitalizados, no los que no se hospitalizaron. Entonces, no hagamos psicosis también. O sea, los cuadros leves, digamos, van a ser leves en general. Las secuelas post-COVID no van a ser las que tienen los grupos de mayor comorbilidad. La respuesta es correcto ello.
Gracias, doctor. Y la siguiente pregunta es, hasta la fecha se han analizado las complicaciones cardiovasculares, ¿verdad? ¿Cómo yo o cómo una persona se puede dar cuenta o qué se debe de hacer para monitorear o ver el proceso, ¿no?, que está pasando? Ya, miren, en ese cuadro quiero solamente, es un cuadro de los tantos que existen. Ahí hablaban que, por ejemplo, el tema de las palpitaciones, ojo, 11% lo dijimos también en el último slide, palpitación no significa que es miocarditis. Es una molestia, el corazón palpita más, pero fíjate, la miocarditis acá es el 1%. Entonces, si uno tiene palpitaciones, el mejor consejo, le hagan un electrocardiograma. Es lo que siempre recomendamos. Y no solo uno. Yo recuerdo a mi esposa le hicimos uno y después hacía ya lo que se llama arritmias. Le hicimos ya una, una prueba ya, un Holter, y vi pues todo, qué terrible era, pobre corazón. Esas palpitaciones que tenía era porque sí tenía una arritmia asociada y tuve que hacerle otras pruebas ya complementarias para confirmar que tuvo miocarditis. Entonces, no toda palpitación es miocarditis, pero el primer mensaje es que vaya al cardiólogo o un médico internista, un electrocardiograma. Va a depender del tipo de molestias que obliga a hacer o una ecocardiograma, que es un más costoso, pero eso ya en algunos, felizmente la minoría requiere ese tipo de procedimientos, ¿no? Pero lo que sí puede ser peligroso es una arritmia, eso puede matarlo. Y eso se hace con pruebas tipo Holter, que tipo arritmia. Felizmente las arritmias que se ha visto son la llamada taquicardia supraventricular, que significa que solo da más de 140, 150, y como pasó en mi esposa y muchos pacientes que he manejado, se le da pues su antiarrítmico, ¿no? Desde el viejo verapamil o el metoprolol, que son los que bajan la frecuencia y con eso el paciente se siente bien. Y la experiencia con cardiólogos, con amigos, es que la mayor parte se recupera. No es que van a morir de un infarto o les va a dar pues una arritmia fatal. Eso es una cosa buena. O sea, las palpitaciones van a durar, han visto, duran mucho tiempo. Pero eso no significa que es igual a un daño al corazón. Y sí, cuando alguien tiene un daño ya de esas famosas extrasístoles, tiene que ser manejado ya con medicinas que existen para el control. Felizmente hay medicinas para esta complicación que no es tan frecuente, ¿no? Eso en la gente que, digamos, en general, obviamente un paciente hipertenso, diabético, como que soy yo y muchos, eso sí tiene que ser mejor monitorizado. Una cosa del sano que hace esta complicación poco frecuente, el enfermo que ya tiene de fondo una base. Entonces es un poco el mensaje. No hay que asustarse, porque la gente se asusta. Esto va a durar bastante tiempo, sí hay que decirle, pero se va a recuperar. Correcto. Muchas gracias. Adelante, Sibel. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos ya la última pregunta que nos las hacen llegar por la sala de Zoom. Nos consultan. Leo, buenas noches. ¿Qué va a pasar con mucha gente que no quiere vacunarse porque profesan alguna religión? También yo agregaría algunos miedos y desinformación que ha estado también circulando por las redes y distintos canales. Y dice, si el COVID-19 está y estará entre nosotros, ¿qué mensaje podemos darle a las personas que tienen dudas en relación a la vacuna y bueno, no han hecho su plan básico de vacunación, menos los refuerzos? Yo decía que este artículo de Madrid, del Hospital Universitario, voy a textual lo que dice. Los expertos siguen advirtiendo que lo más evidente es el riesgo de complicaciones cardiovasculares es mucho mayor en aquellas personas que se contagian sin haber sido ninguna vacuna. O sea, la vacuna nos da defensas, nos permite enfrentar a estos COVID tan cambiantes y hace que tengamos menos secuelas, es lo que dicen. Por eso que la gente se muere más, los que se mueren hoy día en el mundo son los no vacunados. Y se mueren por el propio COVID o por las complicaciones del COVID. Entonces hay que decirle, por lo menos las vacunas te van a proteger un 80% y evitar que tu corazón se afecte o que se afecte el pulmón. El mito era que las vacunas de AstraZeneca, que decían la propia de Sinopharm, daban más miocarditis. Eso se demostró que es falso. Entonces, conclusión, a los no vacunas, con el respeto que yo tengo a la gente, incluso colegas afirman pues que una serie de cosas que no estamos de acuerdo, incluso sacan cuadros diciendo que los que hemos sido vacunados morimos más. Mentira, pues.
Son gráficos que se inventan, hay que decir la verdad. La estadística en el mundo es, la vacuna ha sido el gran avance científico. Como toda vacuna, no es 100%. Pues. La vacuna por influenza cubre 60%. Hay gente que hace influenza con la vacuna, pero ya son 60%. En conclusión, creo a los colegas que no quieren vacunarse, la gente, pueden complicarse. Pueden complicarse las cosas que hemos señalado. Tienen más riesgo de hacer más complicaciones del pulmón, del corazón, etc. Entonces, vacúnese. Hay una razón más para vacunarse. Muchísimas gracias, Ciro. Ha sido una demostración pues, de conocimiento, de actualización, de podernos redimensionar todo lo que significa en este momento la COVID-19 y lo que nos espera hacia adelante. Son muchos los retos, son muchas las lecciones aprendidas. Jessy, ya para poder terminar la sesión. Sí, muchísimas gracias al doctor Ciro Meguiña, también Hugo, a ti, siempre que nos traes a colación estos temas tan interesantes y a invitados tan especiales que nos ayudan a entender mucho más todo lo que ha implicado para la humanidad esta pandemia de la COVID. Así que muchas gracias por toda la información compartida, a ustedes por acompañarnos el día de hoy, a Álvaro, gracias por la conexión con Cacao Móvil y a todas las personas que nos vieron también por esa plataforma. Queremos decirles que esta grabación, este video, esta charla va a estar grabada en nuestras redes sociales, por si no pudieron verlo completamente o quieren volver a escuchar las indicaciones que nos compartieron los especialistas en la noche de hoy, pueden encontrarlo en Beninformado, en Cacao Móvil y también en nuestro canal de YouTube y la página web www.beninformado.pe. Ahí podrán ver no solamente la charla del día de hoy, sino también estamos compartiendo los encuentros que hemos tenido previamente y en donde hemos tocado temas muy interesantes que nos ayudan a lograr más información, mayor entendimiento para prevenir y superar esta pandemia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a Hugo y ustedes, los organizadores. Yo hablo quechua en el Perú, por si acaso me digo, Ewayakutimusha, traduzco, me voy y regresaré. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Ciro. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Feliz noche. Gracias, Álvaro. Un placer. Gracias. Feliz noche. Gracias. Y Sibet Centeno, gracias, buenas noches. Salimos. Gracias, buenas noches a todos. A cuidarnos. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en la sala el día de hoy. Un placer.